Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres Valientes. Yo soy pastora Betsy Córdoba. Quisiera darte la bienvenida a este primer programa de Mujeres Valientes. Y te preguntarás por qué Mujeres Valientes. A partir del segundo programa vamos a estar explorando Proverbios 31. Dios mismo dedicó todo ese capítulo a la mujer. Y quizá no específicamente a una mujer individual o a la humanidad de la mujer, sino que a esa entidad femenina que Él determina como su iglesia y su amada. Esta descripción preciosa de Proverbios 31, cada uno de los versículos a partir del versículo 10, nos va a enseñar muchísimo acerca de lo que la Biblia de Dios dice que es una mujer. Y es algo que en este día más que nunca estamos peleando. Esa entidad preciosa que Dios creó, esa creación o formación, porque algo que entendemos es que Dios formó a la mujer. No es solamente una creación, sino que es una formación. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Pero este primer programa quisiera abrirlo hablándote de un tema que requiere valentía, hablarlo. Y quisiera que tú me acompañaras a esto que yo le he llamado la visita de Babilonia. Y vamos a empezar con este versículo que está en Isaías 38, versículo 1, y lee así la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Ahora, en este versículo no le están hablando a una mujer, y este programa se llama Mujeres Valientes. Y así es, él le está hablando el profeta Isaías a un rey, y le está diciendo a este rey que debe de poner su casa en orden. Una de las cosas que tenemos nosotros que entender es que cuando Dios habla de casa, Él está hablando de ese orden que Él formó. Y encontramos la fórmula de casa o de hogar en las Escrituras desde el principio. El Señor tenía un concepto de familia, y eso fue lo que estableció en nosotros. Por eso dice la Biblia, mujer y hombre los creó. Por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que viene y se forma una mujer de la costilla del hombre para que fuese una ayuda idónea. Y el mundo se ha encargado de torcer esa identidad y de hacernos a nosotras las mujeres repeler la identidad que Dios estableció para nosotras. Sin embargo, tenemos que entender que somos parte de una fórmula perfecta, que Dios no se equivocó en la forma en que nos hizo, en las asignaturas que nos dio para que llegáramos a cumplirlas. Y este rey se encontraba en un desorden familiar, y el Señor le envió palabra por medio del profeta para que pusiera su casa en orden. Dice la palabra del Señor en el siguiente capítulo, en Isaías 39, versículo 1, leemos lo siguiente: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Esa palabra cartas, quiero que notes, es la palabra sefer, y lo vamos a ver más adelante. Es el Hebreo 56:12, y esto sí es un estudio de la palabra. Entonces le envía cartas al rey de Babilonia. ¿Después de qué? Después de que Ezequías le clama al Señor, le dice: mira, Señor, yo hice muchas cosas buenas para tu pueblo. Como rey había sido un buen rey, pero Dios le estaba exhortando a que arreglara su casa, su hogar, porque iba a morir. Y de hecho el Señor le extiende su vida por otros 15 años. Ahora, lo que estamos viendo ya es en el tiempo de su convalecencia, en el tiempo de su recuperación, y él recibe una visita importante. Llegan cartas o presentes de parte del rey de Babilonia, y leímos ahí que le llegaron unas cartas, y la palabra que se usa es la palabra sefer. Y yo quisiera que nosotros notáramos qué es lo que le enviaron a Ezequías de parte de Babilonia, porque esa palabra sefer dice que es o un libro, o una carta, o una evidencia, o un aprendizaje.
O sea, es un estudio, enseñanza, instrucción, era una formación o un adiestramiento, era una asimilación. Lo que le enviaron no fue una simple tarjeta, decir, oh, espero que te sientas mejor, le extendemos unos saludos diplomáticos, sino que le estaban enviando un manual de instrucción, un programa de asimilación. Y realmente lo que sucede después es que el Señor viene y envía de nuevo al profeta con Ezequías y le dice en el versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Él se sentía importante, él se sentía que había recibido a dignatarios, que era un rey que se llevaba con otros reinados y estaba él emocionado de haber recibido a los visitantes que habían llegado hasta su casa. Dice la Biblia que él abrió todo lo que él tenía, abrió su espacio y permitió que entraran aquellos mensajeros hasta el último rincón, mostrándole todos los tesoros de su casa. Después de un momento que leamos un poquito más en la palabra, voy a hablarte de lo que el Señor me mostraba en esto. Entonces, en el versículo 4 de Isaías 39 vemos lo siguiente. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y los que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y se mueve al versículo 7 donde dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, yo quisiera que nosotros pensáramos un poco en qué es lo que sucedió en todo este entorno. Había un desorden en el corazón de Ezequías, había un desorden en su casa. Como rey, como diplomático, en la política, en lo social, se había desplazado muy bien, había visto por los intereses del reino que se le había dado, pero su casa la tenía en desorden. Y es interesante cómo el Señor le insta a través del profeta a que ponga su casa en orden porque va a morir. Quiere decir que para el Señor es importante que nosotros nos preparemos en nuestra casa antes de morir. Muchas personas, ministros, personas profesionales, viven éxito afuera, pero su casa es un desorden. Como te dije, él ruega, el Señor le extiende un tiempo de vida, pero abre su casa para visitantes de Babilonia. Nosotros vivimos en un país, aquí en los Estados Unidos, estamos en San Francisco, California, en el cual nosotros conocemos que el inicio de este país tuvo mucho fundamento bíblico. Era un país de principios, un país de familia. Tú puedes ver las películas antiguas y ves la forma de cómo se constituye una familia. Recientemente escuchaba a un profesor, un sociólogo, explicar el cambio o parte de las razones de los cambios que han habido. Y él explicaba acerca de cómo ha cambiado la estructura de la familia, que en 1950 lo que se veía era cómo el padre salía a trabajar, era el que proveía de beneficios médicos, proveía de la casa, el techo, la comida, el transporte, la posibilidad de estudios, y la madre era la que organizaba o coordinaba todo lo que sucedía en la casa. Fue cambiando esta usanza, las mujeres salen a trabajar, pero algo sucede. La mujer sale a trabajar, gana a veces más que el esposo, sin embargo continúa haciéndose cargo de las cosas en la casa, de los hijos, de la limpieza, de ir a las citas médicas.
Y poco a poco se va perdiendo la importancia o la relevancia del varón en la casa y se va elevando la importancia de la mujer en la casa. Empieza a generarse un resentimiento de ambos lados y eso trae a una falta de identidad en los hijos, porque aquellos chicos que son varones encuentran que en su padre no encuentran una figura de valor, una figura fuerte o heroica o de protección, o incluso de provisión, sino que todo se inclina hacia la madre, pero ven en la madre a una mujer amargada, resentida, orgullosa, a veces imponente. Y no estoy yo en contra del desarrollo de la mujer, porque el hecho de que esté predicando hoy, esté compartiendo este tema, quiere decir que Dios nos ha dado un espacio de desarrollo. Sin embargo, sí ha habido un cambio de usanza, ha habido una enseñanza que no es la enseñanza que Dios estableció para nosotros y que en este país se estableció. Mucho se ha perdido desde entonces. Entonces hubo una profecía y me llama la atención que dice de nuevo en Isaías 39:7 que los hijos van a ser tomados y van a ser hechos eunucos en el palacio del rey. Yo no sé si tú sabes cuál es el porcentaje de chicos que en este tiempo están siendo hechos eunucos. Les han engañado con la ideología de género, les han engañado con ese robo de su identidad, ese robo de identidad familiar, los ha llevado a perderse y muchos están llegando a ser mutilados y hechos eunucos por Babilonia, porque la casa estaba en desorden y recibimos palabra, recibimos profecía que nos advirtió y nos dijo: pon tu casa en orden, y nos hemos rehusado a hacerlo. Hoy por hoy, muchos han sido los países que han recibido profecía de parte de Dios. Muchas han sido las iglesias y los hogares que han recibido profecía de parte de Dios diciéndonos: pon en orden tu casa. Y nosotros hemos recibido la enseñanza, los sefers, las cartas, las enseñanzas o doctrinas de Babilonia y las hemos asimilado. Yo quiero que vayamos a la palabra y veamos cómo continuó este problema de Ezequías. En Isaías 39:8 vemos que dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena, pues pensaba, porque habrá paz y seguridad en mis días. Mira lo que sucede acá. El Señor le está diciendo: Ezequías, tú has dejado entrar la enseñanza de Babilonia, el sefer de Babilonia, hasta lo más íntimo de tu casa. Tú has permitido que rompa Babilonia la protección que había alrededor de ti. No te ha importado, por lo tanto Babilonia vendrá y te va a saquear tus tesoros, va a llevarse tu economía, va a llevarse tu prosperidad, pero no solo eso, se va a llevar a tus hijos y los va a hacer eunucos, va a evitar que haya fertilidad, va a evitar que haya el orden que yo establecí para ti. ¿Y qué fue lo que este hombre dijo? No importa. Como no va a suceder en mi tiempo, todo está bien. Ya recibí 15 años más de vida, seguiré haciendo mi voluntad y que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y es terrible que nosotros como cristianos, como pastores, como mujeres, como madres y esposas, ignoremos la palabra de Dios, ignoremos las señales, lo que está sucediendo en este momento y digamos: crucemos de brazos, encojamos los hombros, como decimos aquí. ¿Qué me importa? Whatever, lo que pase, pasa. No es en mi tiempo, no tengo que meterme, la política no es mi asunto. Y dejamos que entre hasta lo íntimo de nuestra casa las enseñanzas de Babilonia. Dice en Daniel 1:1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Llega el tiempo del cumplimiento de la profecía. Muchas veces ignoramos y decimos: no va a pasar, en este país no nos va a pasar, en esta iglesia no nos va a pasar, en nuestra casa no nos va a pasar. Sin embargo, decimos no nos va a pasar, pero no hacemos nada
para ordenar nuestra casa. Y yo creo que el Señor está sonando bocinas de alerta para que nosotros en este momento retomemos el orden de nuestra casa. Por eso es que esto es Mujeres Valientes, porque se toma valentía entender cuál es tu papel en un hogar. Recientemente platicaba con un hombre muy exitoso que sin mala intención me preguntaba sobre la iglesia y él me decía, ¿cuál es la demográfica? Y yo le decía, a veces parecería que hay más mujeres que hombres porque hay más actividades de mujeres en la iglesia. Y él me dijo, sí, porque la mujer es más espiritual. A lo cual inmediatamente mi espíritu lo rechazó y mi alma corrigió. Y entonces le dije yo a él, ¿sabes una cosa? Parecería que sí, pero la mujer es más social. Nosotras por naturaleza somos más sociales que el hombre. Nos gusta estar más unidas, hacer actividades juntas, platicar, podemos hablar horas y horas, pero eso no significa que nosotros seamos más espirituales que el varón. Quiero recordarte que cuando la Biblia habla de la mujer, regularmente está hablando de la entidad femenina iglesia, o está hablando de entidades femeninas de maldad, o está hablando de la entidad femenina sabiduría. Pero Dios es Dios y Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Él fue el que creó por amor un vínculo y un círculo familiar. Él fue quien vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y él formó a una mujer que fuese ayuda idónea para el varón. Entonces nosotras tenemos un lugar formado, que es un lugar precioso, que es un lugar privilegiado, que somos madres, que se nos fue dada la bendición de la reproducción, la bendición de poder formar la identidad de nuestros hijos. Sin embargo, no se nos dio el señorío sobre el varón. Y lo que Babilonia ha hecho, mi amada hermana, es que nos ha engañado y nos ha dicho que nosotras podemos solas. Y claro, en un momento de soledad y necesidad podemos salir adelante, pero la Biblia dice que Dios es el esposo de la viuda y Él es el padre del huérfano. Entonces, si tú te encuentras sola, quiero decirte que se pone a la par tuya para proveer para ti es Dios mismo. Y por eso es que la mujer se encuentra muchas veces fortalecida de una manera sobrenatural, porque Dios cubre la ausencia de un varón. Por eso es que nosotros vemos ese poder maravilloso. El diablo sigue engañando a esta forma tan preciosa que nosotras tenemos. Entonces mira lo que sucede. En Daniel 1:3 dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Se cumple la profecía en donde le dice el profeta a Ezequías, de tus hijos, de los que saldrán de tus lomos, van a ser llevados y van a ser hechos eunucos. Dice en el siguiente versículo, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Y esa palabra escritura es la misma palabra que nosotros encontramos en la carta que le fue entregada a Ezequías cuando le enviaron un mensajero. Ellos prepararon el ambiente para que cuando estos chicos nobles vinieran a caer en manos de los babilonios, ellos tuvieran ya el Sefer, su doctrina, su enseñanza, su libro, su manera de ser, el desplazamiento. Niños en quienes no había mancha, sino que eran bien favorecidos y hábiles en toda sabiduría y astutos en conocimiento. Una promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios es que nuestros hijos van a ser inteligentes, y lo que el enemigo quiere es robar de esa inteligencia. Lo que el enemigo quiere confundir a nuestros jóvenes, y está inyectando el conocimiento, la doctrina de Babilonia para que nosotros lo perdamos. Yo quiero leerte esto en estos últimos minutos que nos quedan por compartir. Dice lo siguiente esto lo escribió Alejandra Kalantay en 1921
una de las mujeres que ayudó a formar la doctrina del comunismo, acerca del comunismo y la familia. Quiero que escuches esto. La patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia, sustituyéndola gradualmente. La sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias y guarderías de niños, y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Esto lo escribió en 1921 Alejandra Kalantay, una de las madres del comunismo, una de las fundadoras de esta enseñanza babilónica. Esto es el resurgimiento de algo que nosotros vimos, que vivió el rey Ezequías y que vivió el pueblo de Israel. Estamos siendo bombardeados por todas partes. Es una invasión de una ideología satánica, de algo que ha estado establecido desde antes, porque el enemigo, valga la redundancia, es enemigo del hogar, es enemigo del orden. Lo primero que vino a hacer fue a separar y a destruir el orden y la armonía que Dios había establecido para una familia, para una casa de vivientes, y eso es lo que el diablo quiere destruir ahora. Somos gente de Dios, somos gente de luz y no podemos permitir que nos invadan, que nos adulen, que nos seduzcan con cartas porque nos vienen a visitar personas elocuentes que nos prometen algo diferente, pero que realmente lo que están haciendo es invadiendo la santidad de la familia y destruyendo los valores que nos han caracterizado, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice la Biblia en Daniel 1, 6 y 7. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El enemigo ha tratado de cambiar el nombre y la identidad de nuestros hijos por mucho tiempo. Dice esta enseñanza, ahora te hablo de lo que dijo el ministro de Igualdad en España hace algunos años. Los hijos y las hijas de padres o madres machistas y homofóbicos tienen el derecho de ser educados en libertad, en feminismo, en igualdad. Tienen el derecho de amar a quien quieran, como quieran y cuando quieran. Tienen el mismo derecho de ser educados en los valores en que hace tiempo la humanidad decidió que eran los que nos permitían vivir como merecemos. Esta gente busca entrar en sus deseos y sus pasiones. Esta gente busca destruir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si tú conoces a Cristo, si tú conoces la doctrina del reino, si tú has leído la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta lo claro que es el Señor, lo celoso que es Dios. Estos jóvenes habían llegado, gracias a Dios, hijos de Judá, con una mentalidad que no permitieron ser contaminados. La Biblia dice que Daniel determinó no contaminarse. Pero yo quiero preguntarte, amada mujer, madre y hermana que me escuchas, ¿saben tus hijos quiénes son? ¿Has logrado romper esa brecha generacional? ¿Has logrado establecer tú la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios? ¿O tú misma has sido invadida por la enseñanza de Babilonia? ¿Has comprado esta doctrina que está ahora saliendo para invadir nuestras casas? Y dices, no, esto es correcto, esto es fabuloso, es un cambio. Quiero decirte que el Señor te está llamando para que seas valiente y celosa. Esto es lo que están haciendo. Están haciendo un cambio de identidad. Ya no es solamente hombre y mujer. Los creó Dios. Ahora dicen hombre, mujer, hetero, transgender, gay, lesbiana, bisexual, transexual, pansexual, fluidas. Hay de todo tipo de degeneración que se está manifestando.
Y eso solamente es parte de lo que arrastran las cartas y las enseñanzas de Babilonia que están invadiendo la iglesia en este tiempo. Hace un par de semanas, aquí mismo en la ciudad de San Francisco, en una iglesia cristiana, se celebró por una pastora lesbiana un servicio con transexuales y transvestis en presencia de niños que tuvieron que alabar a Dios por la diversidad que se les está regalando, una pérdida de género, una pérdida de identidad completa. Ahora se llaman ellos, ellas, ya no son él o ella. Es una degeneración de identidad. Quiero decirte esto. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora ellos dicen, mi pronombre es ellos o ellas. En Marcos 5:8 dice, porque Jesús les decía, sal del hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Quiero que entiendas que el único momento que alguien contesta en la Biblia como ellos o muchos es en el momento en que una legión responde de dentro de un hombre. ¿Quiénes son los que están hablando cuando los muchachos de ahora dicen, mi pronombre es ellos? No está hablando uno que ha mantenido su identidad. Esto es lo que el enemigo está haciendo y nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a preservar la identidad de nuestros hijos. Somos llamados a levantarnos de una manera valiente para arrebatarle de sus fauces al enemigo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Dice Daniel 1:17, a 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. El Señor va a permitir que nuestros hijos e hijas entiendan lo que está sucediendo, pero tú no puedes quedarte callada, tú no puedes quedarte callado, tú tienes que alentarle a tus hijos en tu casa, sentarte y explicar qué es lo que está sucediendo y que esto que el enemigo quiere hacer ahorita es destrucción y destrucción familiar, destrucción de todo lo que tiene que ver con Dios. Daniel 1:29 dice, el rey habló con ellos y entre todos ellos no halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Había un plan de Dios que estos chicos estuvieran infiltrados ahí en el reinado de Babilonia. Ellos no fueron contaminados, sino que estuvieron ahí para poder dar consejo y testimonio del Dios al cual nosotros le servimos. Dice en Daniel 1:21, Daniel estuvo ahí hasta el año primero del rey Ciro. Y en Esdras 1:1 vemos lo que Ciro hizo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. La palabra de Dios se va a cumplir. Ahora yo me pregunto si se va a cumplir a través de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Será que nosotros vamos a ser los consejeros que van a mantener la integridad de la enseñanza de la palabra o será que vamos a sucumbir? Yo te pido en este momento que tú le pidas a Dios junto conmigo, que seamos valientes, que seamos mujeres, que nos levantamos en favor de la protección de nuestra familia, de nuestra casa y de quien Dios nos llamó a ser. Mujeres preciosas y valientes con una identidad que tiene una razón de ser. Yo te pido que le pidamos al Señor juntas, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestro hogar y de nuestras iglesias, ten misericordia de nuestros hijos y de nuestras hijas, Padre, cúbrelos y guárdalos. Te pedimos, Señor, que tú cubras a nuestras naciones y que podamos salir victoriosas en todo momento. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Te invito al siguiente, Mujeres Valientes. Dios te bendiga.